Amigos, gracias por estar acompañándonos en un nuevo video de Cronomisterio. En relatos anteriores hemos hablado de una misteriosa criatura llamada Ningen. Si aún no has visto el video, te invito a que posterior lo veas, ya que es un video con información muy interesante. En ese video hicimos mención de criaturas y una de ellas son los dragones. También aprovecho para invitarte a dar like y suscribirte. En este video veremos una historia y un poco de información sobre los dragones, seres misteriosos que han sobrevivido en los relatos de diferentes culturas. Veremos una historia en la cual fue protagonista un santo de la Iglesia Católica, por lo que causa curiosidad que en las historias de santos los relatos de sus hazañas y vivencias podrían ser testimonio de estos seres. La historia de San Jorge y el dragón. El tribuno Jorge, del linaje de los capadocios, actualmente Capadocia, se ubica en territorio turco, hijo de Geroncio, oficial del ejército romano, y de Policromia. Siendo muy joven se hizo soldado como su padre e ingresó en el séquito del emperador Diocleciano, uno de los mayores perseguidores de la Iglesia Católica en sus inicios. En cierta ocasión, en una provincia de Lidia, en una ciudad llamada Cirene, al lado de esta ciudad había un estanque parecido a un mar, en el que se ocultaba un dragón muy pestilente, que a menudo ahuyentaba al pueblo armado contra él, y, acercándose a los muros de la ciudad, con su aliento destruía a todos. Obligados por esta situación, los ciudadanos le entregaban 2 ovejas cada día para calmar su asedio. Un día se dieron cuenta que las ovejas estaban escasas y no quedaban muchas, por lo que se proclamó una ordenanza. Según se decía, el pueblo tributaría una oveja con el añadido de un hombre. Cuando era el momento, echaron a la suerte los hijos e hijas de todos los hombres. Esperaban con aflicción el terrible resultado de la suerte. Pasó el tiempo, y cuando la mayoría de hijas e hijos fueron llevados a su suerte hacia el dragón, en cierta ocasión, la única hija del rey fue elegida al azar. Esta terrible noticia preocupó y entristeció al rey. Posterior dijo: «Tomad el oro y plata, o lo que queráis de mi reino, pero perdonadle la vida a mi única hija, para que no muera de esa terrible manera». A lo que el pueblo respondió enardecido: «Tú, rey, dictaste este edicto, y ahora todos nuestros hijos han sido sacrificados por él, y quieres ahora salvar a tu hija. Y si no cumples con tu hija lo que ordenaste para todos, le prenderemos fuego a ti y a tu reino». Viendo esto, el rey comenzó a llorar por su hija, diciendo: «Ay de mí, hija mía, ¿qué haré o qué les diré?». Y volviéndose hacia el pueblo dijo: «Ruego un tiempo de 8 días para llorar a mi hija». Habiendo aceptado el pueblo, al cabo de los 8 días, éste volvió, diciendo con furor el pueblo: «¿Por qué arruinar tu pueblo a causa de tu hija? Mira cómo todos morimos por el aliento del dragón». Entonces el rey, viendo que no podía liberar a su hija, vistió con ropas reales y abrazándola y dándole un beso la despidió. Entonces ella se echó a los pies del padre pidiendo su bendición. Cuando el padre la bendijo entre lágrimas, fue hacia el lago. En este momento, San Jorge casualmente pasaba por el sitio. Vio llorando a la princesa, se acercó con su caballo y le preguntó qué le sucedía, y ella respondió: «Buen joven, suba pronto al caballo y huya. No muera en este sitio conmigo de la misma manera». A lo que contestó: «No temas, hija. Mejor dime por qué estáis aquí de pie mientras estas personas solo ven». Con esto la joven le comentó lo sucedido y sobre la decisión de su entrega a un terrible dragón. Él respondió: «No temas, porque en el nombre de Jesucristo te ayudaré».
Ella le respondió: buen soldado, apresúrate a salvarte a ti mismo, no mueras conmigo, basta si muero yo sola, ya que no me podría salvar y moriremos juntos. Mientras hablaban, el dragón se acercó a la orilla y asomando la cabeza desde el lago, entonces San Jorge, subiéndose rápido al caballo y protegiéndose con la señal de la cruz, se abalanzó hacia el dragón que venía de frente y blandiendo fuertemente la lanza y encomendando su alma a Dios, lo hirió gravemente y lo tumbó en el suelo. Le dijo a la joven: hija, lanza tu cinto al cuello del dragón sin temer. Ella así hizo y el dragón la siguió como si se tratara de una criatura mansa. Entonces, cuando lo condujeron a la ciudad, los habitantes, viendo el suceso, empezaron a huir a las montañas y colinas, diciendo: ¡ay de nosotros, que todos moriremos! Entonces San Jorge les hizo un gesto con la cabeza, diciendo: no tengáis miedo, ya que el Señor me ha enviado para esto, para librarlos del dragón. Simplemente creed en Cristo y bautizaos cada uno de vosotros, y yo mataré al dragón. Ese mismo día se bautizaron 20,000 personas. Es lo que se cuenta. El rey construyó una iglesia de un gran tamaño en honor a Santa María y San Jorge. De su altar manaba una fuente que al beber de esa fuente se curaba todos los enfermos. Además, el rey ofreció a San Jorge oro y él no quiso recibirlo, mas mandó a que se lo entregaran a los pobres. Entonces lo instruyó al rey brevemente sobre 4 preceptos: que cuidara la iglesia de Dios, que honrara a los sacerdotes, que escuchara con atención el oficio divino y que siempre velara por los pobres. Posterior a esto, San Jorge se despidió y partió. Sin embargo, su hazaña no le sirvió de mucho, ya que San Jorge confesó su fe cristiana en época romana. La confesión predicada por Jesucristo era perseguida y castigada. Así sucedió con San Jorge, quien murió torturado y decapitado por orden del gobernador Daciano, supuestamente el 23 de abril del 303 sería la fecha en que falleció el mártir. Este es un relato de lo ocurrido según la leyenda de San Jorge y el dragón. Hay muchos relatos y libros con esta historia, pero ¿qué podemos saber de su veracidad? Es un misterio. Una criatura que podemos encontrar en otro relato es el llamado Musushu. En 1539 a.C., Babilonia caería ante las fuerzas de Ciro el Grande, quien incorporó la ciudad al imperio persa. Aproximadamente 2 siglos más tarde, la ciudad volvería a caer en mano de Alejandro Magno, que la convirtió en la capital de su propio imperio de corta duración. Esta se derrumbó después de su muerte en 323 a.C. Babilonia cayó en un periodo de declive y finalmente se abandonó, cayendo esta en la ruina. Si bien el Museo de Pérgamo tiene muchos restos de la puerta de Ishtar y la vía procesional, se pueden encontrar relieves en otros museos de todo el mundo, incluido el Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York. La entrada en sí estaba decorada con ladrillos azules vidriados que representan filas alternas de toros y una criatura parecida a un dragón, el llamado Musushu. Esta criatura es el híbrido sagrado de Marduk, el dios imperial de Babilonia, que tenía un gran templo en la ciudad, y su hijo Nabu. El Musushu fue visto como un híbrido amenazador con rasgos leónidos y una cabeza de serpiente, que arrojaba 2 cuernos o un cuerno largo, doblado hacia atrás con un extremo rizado. Su lengua bifurcada larga colgaba a veces de su boca, o alternativamente se representaba como si escupiera fuego. Un texto deuterocanónico narra una historia que involucra a un Musushu en un templo dedicado a Baal, dios de Nabucodonosor. Los sacerdotes tenían un gran dragón o serpiente,
adorado por los babilonios. Daniel, el profeta bíblico, se enfrentó a esta criatura. Veamos el siguiente relato. En Babilonia había un gran dragón al que adoraban todos los habitantes de la ciudad. Entonces el rey le dijo a Daniel: ¿No me vas a decir que este es un dios de bronce? Este sí está vivo, pues come y bebe, así que debes adorarlo. Pero Daniel le respondió: Yo solo adoro al Dios de Israel, porque es mi Dios y vive para siempre. Si su majestad me da permiso, yo mataré a ese dragón sin hacer uso de arma alguna. El rey le dijo: Está bien, te doy permiso. Entonces Daniel tomó un poco de brea, grasa y pelos y los cocinó. Con eso hizo una masa y se la dio de comer al dragón. El dragón se la comió y reventó. Entonces Daniel dijo: Eso es lo que ustedes adoran. Cuando los babilonios se enteraron de lo que había pasado con el dragón, se enojaron muchísimo, se rebelaron contra el rey y gritaron: El rey se hizo judío, hizo pedazos a nuestro dios Baal y mató al dragón y a los sacerdotes. Luego fueron a donde estaba el rey y le ordenaron: Entréganos a Daniel, de lo contrario te mataremos a ti y a tu familia. Cuando el rey vio que hablaban en serio, les entregó a Daniel. La gente tomó a Daniel y lo echó a una cueva en donde había 7 leones. Todos los días alimentaban a esos leones con 2 personas y 2 ovejas, pero ese día no les dieron de comer con la intención que devoraran a Daniel. La creencia en dragones se sustenta en las diversas tradiciones sobre ellos. Estos aparecen en muchas culturas. Se ha planteado para darle una explicación a este fenómeno en su forma más lógica el descubrimiento de fósiles de dinosaurios, que llevaron a esas culturas a imaginar seres parecidos. A menudo se ha creído que estos seres seguían vivos, generalmente en lugares lejanos durante la época de las cruzadas. Era posible encontrar en los mercados y otros lugares de exposición de Europa restos de dragón, que en realidad eran restos de cocodrilos procedentes de Egipto, Arabia y de países de Asia. El arte cristiano del medioevo simboliza el pecado. La lucha contra este sirvió para aumentar la motivación de los reinos cristianos. Al parecer, bajo los países de los santos y mártires, representa el triunfo de la fe y de los reinos cristianos sobre el diablo. La leyenda de San Jorge y el dragón muestra claramente este significado, analizando la historia como una metáfora. Varias veces significa la decadencia y la opresión, aunque esa historia sirve también como símbolos para la independencia, el liderazgo y la fuerza, que en la actualidad nos hace falta a todos. La fuerza para defender a la justicia y a los menos desvalidos. Bueno amigos, ese tema lo dejamos para otro video. A continuación, veremos algunos videos de presuntos avistamientos de dragones. Como siempre lo comentamos, al final usted tiene la última palabra. Es importante para Cronomisterio saber su opinión escribiendo en la caja de comentarios. En los videos vemos unos avistamientos que se hicieron muy populares en las redes sociales. No sabemos si su origen es realidad o ficción, pero sin duda alguna podemos comentar que realmente son increíbles e impresionantes. En la actualidad existen muchos programas que pueden brindar esos efectos o crear animaciones, los cuales nos dejan muchas dudas de lo que puede ser un video falso o ficticio, o simplemente una animación, con lo que pueda ser también un video testimonial con la prueba de la existencia de estos seres. Estamos viendo lo que presuntamente son los restos de un dragón encontrados en un bosque.
Es muy interesante cómo podemos encontrar relatos y testimonios de estos seres míticos en épocas donde la comunicación era complicada y las distancias muy largas, culturas que posiblemente desconocían una de la otra. El tema es muy extenso, pero nos quedamos con la sorprendente historia de San Jorge, la cual nos da una moraleja en cuanto a la determinación, fidelidad a los principios, valentía y sobre todo la fe, la cual es escasa en nuestros tiempos. Esto como un comentario propio, amigos. Seguiremos descubriendo más relatos e historias que nos hablen de estos fantásticos y misteriosos seres. Gracias por apoyar a Crono Misterio. No olvides de suscribirte y dejar tu like. Hasta luego.